Acerca de lo que se viene, que es la campaña electoral. Peruanos por el Cambio es la agrupación que ellos, en la cual están participando. Se van a inscribir en los próximos días ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pero quisiera empezar con la sorpresa de don Pedro Pablo al ingresar aquí a la cabina de la radio. Varias veces lo hemos entrevistado aquí y también por el teléfono, sobre 19 planchas inscritas en la contienda electoral. ¿Qué le parece, don Pedro Pablo? En un país o en una sociedad realmente dispersa, ¿no? Deberíamos tener menos listas, menos candidatos, más propuestas. Claro, nosotros tenemos muchas propuestas bien coherentes, tenemos un equipo presidencial del que habla Martín Vizcarra y Meche Arauz, con mucha experiencia, muchas ideas. Lo que queremos es que la economía de los peruanos mejore y sabemos cómo hacerlo, y el tema de la inseguridad que domina una gran parte del país. En el plano económico, ¿qué se debe hacer o qué harían ustedes de llegar al gobierno para cambiar esa desaceleración que uno siente hoy en su bolsillo? O sea, estábamos de repente con ciertas posibilidades de mejorar nuestra calidad de vida, pero en los últimos años como que se siente que uno se ha estancado y no puede dar esos saltos en calidad de vida. Estamos creciendo al 2-3% al año. Antes crecíamos al 6, 7, 8%, y esa diferencia se nota. Hay cosas que se pueden hacer inmediatamente y otras que demorarán un poquito más tiempo. En lo inmediato, por ejemplo, el petróleo ayer cerró a $34 el barril. Eso significa que con los impuestos, el efecto de la devaluación del sol, podríamos tener gasolina de 90 a 8 soles 50 en vez de 10 soles 50. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque Petroperú está ahorrando plata para pagar su refinería en Talara, y me imagino que Repsol está haciendo lo mismo para pagar la refinería en el Callao. Y yo creo que eso no es el mecanismo, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Segundo, electricidad. Se ha hecho este año un alza de 20% y debería, según el Banco Central, haber una reducción de 15%. Ahí hay dos estímulos inmediatos. Los sueldos, por ejemplo, el sueldo mínimo vital está en 750 desde hace ya varios años. Podría subir 100 soles sin hacer demagogia, porque como porcentaje del ingreso por habitante ha bajado la RMB. Era el 80%, ahora es el 50% del ingreso. Esas son tres cositas que se pueden hacer el primer día. Cuarta cosita, estoy hablando de medidas pequeñas, es eliminar un montón de trabas a la inversión que hay. Nosotros hemos hecho un estudio que estamos hablando aquí de 150 trabas que se podrían eliminar legislativamente el primer día del nuevo gobierno. Hecho eso, vamos a las medidas más de fondo, que tienen que ver con cambios tributarios para facilitar la reinversión, para incorporar las pequeñas empresas al sistema formal para que tengan acceso al crédito, 10 por 10, o sea, 10% de impuesto a la renta por 10 años si te formalizas. Si eres grandote, si reinviertes, tu impuesto en vez de ser 33 va a ser 17,5. Nos dicen, ¿de dónde va a salir la plata? De ahí, pues, porque va a haber más contribuyentes que van a pagar un poquito cada uno. Segunda cosa fundamental es impulsar los proyectos. Hay un montón de proyectos que están lentos. Por ejemplo, el gasoducto al sur, el puerto aquí en Tacna, la carretera a La Paz. Son tres proyectos que afectan a esta zona, aunque el gasoducto, por ejemplo, no llega a Tacna, pero sí podría llegar. Es unos cuantos kilómetros más por la arena, es facilito
promover eso. Y generar demanda. Y generar demanda, generar la planta de urea, la planta de PVC, que se hará en algún punto en la costa del sur. Y luego tenemos todo el tema del agua. Por ejemplo, el río Tambo es un río con un flujo ocasional. La represa de Paltiture, que ha promovido Martín Vizcarra, se va a hacer, la vamos a empujar, él ya tiene el diseño, y aquí en Tacna lo que vamos a promover es que nuestra parte del río Desaguadero se utilice, nuestra parte, que es el 50% en el tratado con Bolivia, que pueda subir arriba 500 metros y luego va a bajar 3.000 metros hasta Tacna, para que Tacna no sea un desierto como lo es hoy, ¿no? Pero ahí más el tema con los bolivianos es el tema con los cuneños. Porque no, ellos, en vez de hacer desaguadero, como su nombre lo dice, y el agua se va hacia Bolivia, lo cierto es que ellos no quieren dar esa cuota, y hay una oposición permanente. Pero por eso tenemos a gente como Martín aquí en nuestra plancha, que van a resolver los conflictos regionales que hay por todo el Perú. Puno es parte del Perú, Moquegua y Tacna son parte del Perú. Es el mismo conflicto que hubo entre Arequipa y Cusco por lo de Majes-Siguas. Todo eso se puede arreglar, se debe arreglar, lo vamos a arreglar. Ahora, pero entonces, usted ha dicho, y lo mencionaron la semana pasada, de que a los vicepresidentes se les va a dar un rol más protagónico, no van a ser decorativos como han sido hasta ahora, esperando a que el presidente se vaya del país para que asuman el cargo unas horas. Para que se sienten en la oficina del presidente. Vayan con su familia y se toman la foto. Firmaron un decretito. Ellos son parte de un equipo de trabajo. Yo cuando fui primer ministro, todo mi gabinete era parte de un equipo de trabajo. No teníamos disputas ni cosas así. Eso es lo que vamos a hacer. Pero ahora, en ese caso, darle al señor Vizcarra una función específica, como es este tema de conflictividad social, ya colocando a un vicepresidente de la República a ver este tema, reconoce también de que esa área de conflictos sociales que ha estado desde el gobierno de Toledo hasta ahora no ha funcionado. No ha funcionado, y ha habido una oficina de conflictos sociales. Fue Ministerio de Descentralización con Taís y luego lo bajaron a secretarías. Pero el año que yo estuve de premier, no tuvimos conflictos sociales. A mí me dijeron que, por ejemplo, en Moquegua, con la doctora Constantinides íbamos a tener enfrentamientos. No pasó nada. La invité, conversamos, me regaló una piedra del volcán Ubinas, yo le di los terrenos para reubicar a la gente y nunca más se habló del tema. Entonces esa es la forma de tratar con la gente, no ningunearlos, sino que estén ahí conversando. ¿Y por qué se siente que del lado del gobierno central no se atienden los conflictos al interior del país? Es decir, esperan a que exploten, a que convoquen a paros, a marchas, y hasta muertos tiene que haber para recién prestar la atención. Lo que está pasando es, uno, no reciben a la gente. No reciben a la gente, hay que estar insistiendo para tener reuniones. Dos, las altas autoridades solo van a los sitios una vez que explotan. Y hay que ir antes, pues. Y por eso está Martín, y por eso hay la PCM como una oficina de conflictos sociales que va a estar debajo de él. De repente él será el primer ministro, no lo sé, no lo hemos siquiera discutido, pero nos vamos a dedicar a eso, porque cuando le pedimos a grandes empresas que metan miles y miles de millones aquí, y después hay todo un tole-tole porque están todos gritando, entonces la plata no viene. Ahora, usted ha sido premier, permanentemente acá en Tacna hay quejas en el plano económico, principalmente porque no se dan mejoras al sistema de zona franca. Se le ve a Tacna como una ciudad que favorece el contrabando, no se le dan normas para apoyar el desarrollo de un parque industrial dentro de la zona franca de la ciudad de Tacna.
hay limitaciones de inversión porque la Constitución dice que a 50 kilómetros de la frontera no puede haber propiedad extranjera y limita hasta la construcción de malls, centros comerciales que ya tienen incluso terrenos comprados aquí en nuestra ciudad y no pueden hacer las inversiones. ¿Qué propuesta manejan ustedes sobre el tema de zonas francas y císticos? Nosotros y siempre hemos tenido esta posición desde años atrás. Yo creo en zonas francas y císticos y plataformas industriales de exportación que tengan acceso fácil a puertos, ¿no? Eso es la forma en la cual el sureste de China se desarrolló en Guangdong, y nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Qué falta? Obviamente una norma que sea más inclusiva. 2, falta más personal técnico, más mano de obra calificada. El resto lo tenemos, la electricidad la tenemos, el combustible lo tenemos, aunque podemos bajar el precio. Eso es lo que necesitamos. ¿Tacna tiene la posibilidad de tener un puerto o debemos mirar a hilo? Mire, eso es un tema técnico y le voy a preguntar a Martín que él conteste eso. Don Martín, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar acá en la cabina de la radio. No, muchas gracias y también las públicas gracias a Pedro Pablo por haber considerado las regiones. Dos temas que quizás hay que resaltar viendo ahora los diarios de circulación nacional que hablan de que hay muchas planchas y que ahora están considerando a los ex gobernadores o presidentes regionales en las planchas, ¿no? Quien primero tuvo esa propuesta fue Pedro Pablo. Antes las planchas era el candidato y 2 amigos cercanos. Sin embargo, la propuesta de Peruanos por el Cambio es no, mira, miremos al Perú en su integralidad. El Perú es Lima y 24 regiones. Entonces nos invitó para ser parte de la plancha porque la propuesta de gobierno de Peruanos por el Cambio incluye las necesidades, incluye los proyectos regionales. Entonces la prueba es de que soy parte de la plancha como candidato. Algo que todos han imitado, los principales han imitado. Eso no ocurría antes. Vean las elecciones anteriores. Son copiones. Eso no había. Por otro lado, antes, ¿quién hablaba de los vicepresidentes? Solamente la campaña estaba concentrada en una persona. Ahora, porque Pedro Pablo lo ha dicho, mire, esto es un trabajo en equipo. Una persona no puede solucionar los problemas de un país, necesita un equipo. Y un equipo sólido, un equipo bien preparado. Y el equipo son los que van a solucionar los problemas económicos, los que van a solucionar los problemas de seguridad o inseguridad, y también los que lo acompañan en la plancha. Y ahora sí se están hablando de los acompañantes en la plancha de los diferentes candidatos, porque el primero que dijo mis vicepresidentes no van a estar pintados en la pared fue PPK. Y ahora todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Como dice Pedro Pablo, están copiando la propuesta de Peruanos por el Cambio. Y eso está bien. Bueno, pero también creo que el tema del sueldo mínimo, aumentarlo, también ha sido copiado y hasta aumentado por otros grupos pero sin políticos. sustento, ¿no? Pero Pablo, como economista, como ex ministro de Economía, dice se puede sin ningún problema el primer día aumentar 100 soles, de 750 a 850. Sin ningún análisis, sin ningún sustento. Ya sale otro candidato, no, yo aumento 150. Y sale otro y dice, no, yo 200. Sin ningún sustento, se nota la fragilidad de la propuesta. Don Martín, permítame hacerle una pregunta, porque, a ver, pongamos el caso, presidente de la República, vicepresidentes, 28 de agosto. Asumen el cargo, 28 de julio, perdón. 28 de agosto el día de Tacna. No podemos esperar hasta agosto. Agosto el día de Tacna. 28 de julio, usted asume la vicepresidencia, pasa a ver el tema de conflictividad, por ejemplo. Uno de los casos que yo se lo comenté en varias entrevistas acá en la radio, era el tema de que en el caso de las regiones no pasamos a ser verdaderamente regiones. Y yo se lo dije en varias oportunidades en entrevistas. Tacna y Moquegua deberían ser una región, dejar nuestros chauvinismos, empezar a integrarnos, ser la región de repente del cobre, empezar a trabajar juntos, dejar que cada
autoridad deje su feudo y empezar a tener una visión mucho más grande de país. Somos 1%, nadie nos hace caso, tenemos solamente 2 congresistas. Podríamos ser el 2%, podríamos tener 4 congresistas. Por eso la pregunta también iba a si es que es necesario un puerto para Tacna. Tenemos que tener una visión más macro de por lo menos este primer entorno para luego pensar en Puno, para pensar en Arequipa y ver un desarrollo macro regional. Miren, definitivamente, pero que somos chiquitos, eso es obvio, y que necesitamos juntarnos para tener mayor presencia en el contexto nacional. Pero para juntarnos tenemos que pasar por intereses de carácter político, partidario, y debe ser eso el objetivo, pero no inmediato. Pero lo que sí puede ser inmediato, hermanarnos por proyectos comunes. ¿Ya? Eso sí podría ser. Tenemos nosotros una serie de necesidades similares que podemos juntarnos para solucionarlas. El problema es el agua, por ejemplo. O sea, no necesitamos ser una sola región, llamemos la región Grau, para solucionar el problema del agua. O sea, podemos ya generar proyectos birregionales de utilidad, de necesidad de las dos regiones para poder ya acercarnos. Y poco a poco, solito por su propio peso va a caer que en el futuro seamos parte de una sola región. Pero querer imponer una región políticamente hablando quizás va a tener más rechazos al inicio. Entonces mejor identifiquemos los proyectos comunes. ¿Cómo no que sea un solo proyecto el tema de solución hídrica? Solución hídrica trayendo agua de la parte altoandina donde ahí hay agua. Pero no también, porque cuando uno habla los problemas sociales, los conflictos se generan cuando se viene desde Lima con una solución a imponerla. O de la capital de Tacna o Moquegua también. Así es. Los proyectos de Vilavilán y otros están parados porque se les ha estafado a la gente durante más de 20 años ofreciéndoles compensaciones y otras cosas para traer agua y nunca se les ha compensado a ellos. Ese es el tema. Por ejemplo, necesitamos traer agua de las partes altoandinas. La parte altoandina es Puno. Entonces hay que traer agua de Puno, pero vamos a ir y solamente comunicarles, señores de Puno, necesitamos agua en las costas de Tacna y nos vamos a llevar el agua. No, hay que ir a hablar, hay que ir a plantear. Obviamente ellos también tienen necesidades. Va a decir, yo sí les puedo dar agua, pero necesito en compensación tal o cual proyecto. Claro. O sea, trabajemos juntos, de que ese proyecto beneficie, un proyecto de solución hídrica de largo plazo para la costa sur peruana, ¿no? Principalmente Tacna, ¿no? Que es el que tiene los problemas más álgidos de agua. Es decir, te vamos a dar agua. ¿Dónde está el agua? Está en Puno. ¿Y a qué requiere Puno? O sea, no solamente Puno te da el agua y yo la traigo porque soy gobierno nacional. No, que necesita. Oye, quizás también necesitas ampliación de frontera agrícola. Y sí, y puede ser parte del agua que se va a traer que sea para gente de Puno. O sea, decir, ya, vamos a ver, vamos con el agua, con 4, 6, 8, 10 metros cúbicos de agua que se trasvase, vamos a generar un proyecto de irrigación de 30.000 hectáreas. Oye, 10.000 para Puno. O sea, no puede ser, o sea, donde ellos también vean su beneficio, o sea, hay que buscar la forma. Hay que buscar la forma de integrarse y conversar. Pero ya están integrados por la migración. Claro, pero la recepción no ha sido buena. Es decir, ha habido diferencias entre el costeño y el serrano y eso ha generado muchos problemas en las regiones de la costa, ¿no? Claro. Porque no se escucha, porque no se escucha. Y para terminar, el tema, yo he sido presidente regional, o sea, yo he sufrido la impotencia de plantear soluciones simples para problemas de años y que por indiferencia del burócrata, de la autoridad, del ministerio, no se soluciona. Entonces decía, ¿cómo es posible de que problemas de tan simple solución no se atiendan porque simplemente no hay voluntad? Y eso va a cambiar, o sea, si somos gobierno, o sea, daremos instrucciones precisas, no solamente para solucionar un problema coyuntural que hay que solucionarlo, sino para trabajar coordinadamente, así como hay consejos de ministros. Toda la semana el presidente se reúne con sus 18 ministros para solucionar los problemas y plantear todo el plan de trabajo para la semana. También por lo menos pues una vez al mes, quizás máximo una vez cada 2 meses, el presidente de la República con sus 2 vicepresidentes, con los ministros, reciben a todos los presidentes regionales para escuchar la problemática común y cómo atender. Pero Pablo, ¿eso va relacionado a un anuncio de la generación de un ministerio para las regiones? Mire, ¿Qué están pensando? ¿O es algo así como yo creo que necesitamos ministerios que respondan a las necesidades
del pueblo, de la gente. Entonces obviamente necesitamos un Ministerio de Economía, una Cancillería, etc. Pero hay cosas que no se está respondiendo debidamente. Uno de los problemas es la relación con las regiones, los proyectos de inversión en las regiones que están atracados en el SNIP y que Proinversión no responde. Yo creo que todo eso requiere una reorganización. Necesitamos un solo Ministerio de Infraestructura, Proinversión con oficinas descentralizadas para que no todo esté en Lima, un ministerio de apoyo a las regiones y grandes municipalidades, todas las municipalidades. Necesitamos un ministerio de turismo. El turismo es el gran potencial que tiene el Perú. La gente hotelera de las líneas aéreas me dice que podemos duplicar los ingresos de turismo en los próximos 5 años. Entonces necesitamos una reorganización. El deporte y la juventud es otro tema. Entonces algunos ministerios se fusionarán y otros se crearán. Lo importante es estar al servicio del ciudadano y no tener colas. Por eso, por ejemplo, explicamos en el CADE el otro día Tu Salud, la tarjeta de Tu Salud. Una tarjeta, un sistema. Claro que salud va a seguir siendo de salud, el MINSA seguirá siendo de salud, pero si tú eres un trabajador en las alturas de la sierra de Moquegua o de Tacna, donde no hay salud, te atienden en el MINSA, eso ocurre hoy, y se hace una compensación. Yo creo que ese sistema lo tenemos que poner en todo el Perú y así se acabarán las colas. ¿Por qué hay colas? Porque el tomógrafo está en un sitio, pero la gente está en otro. No, peor es que el tomógrafo está malogrado. Bueno, tienes que buscar otro tomógrafo en otro lado. No hay mantenimiento, entonces yo creo que todo el sistema de salud se debe cambiar la organización, no mover los hospitales, nada de eso. Y finalmente, un tema muy importante, agua potable y agua para riego alcantarillado. No tenemos que empezar desde arriba, viendo lo que pasa ahí, forestar para atraer agua porque los glaciares se están desapareciendo, escalonar los ríos para que no se vaya todo el agua al mar. Pero usted tenía una ONG, si mal no me equivoco, nos la mencionó acá en la radio, presentó un libro sobre el tema. La tengo. ¿Cuál es la visión sobre las zonas cabeceras del desierto de Atacama, Tacna y Moquegua? Lo que tenemos que hacer ahí es traer agua de otro lado, porque es muy difícil forestar. O sea, apostar a desaguadero. Apostar a desaguadero y ponerse de acuerdo. Y Martín, y con mi ayuda, se pasará pues unas semanas y meses en Puno negociando un acuerdo. Tú dame esto y yo te doy esto. Y de repente te pago por tu agua. Y la calidad de agua, porque los últimos informes, eso debe pasar en Moquegua también por los volcanes, es de que consumimos agua con arsénico, agua con aluminio, agua con boro, por encima de los niveles que permite la OMS. Toda esa agua se debe filtrar y se puede filtrar. Toda la costa del Perú, los ríos de la costa, la mayoría tienen arsénico y otras cosas como boro, cadmio, etcétera. Eso se puede limpiar, pero cuesta. Pues. Las ciudades tienen que tener plantas de agua, plantas de tratamiento del desagüe. En un mundo moderno, el servicio público a los ciudadanos no es un tema político, es un tema de ingeniería y finanzas, eso lo ves. Esa es la única, si no me equivoco, Moquegua creo que si lo hace Arequipa también, ciudad del país que no arroja sus desagües al mar, pero tiene una planta desfasada que ya necesita ser cambiada. Todas las plantas en el Perú de desagüe se deben reconstruir. La de Puno abastece al Titicaca, ¿no?
pero solo el 50%. El resto va de frente al lago. Las aguas de los mineros informales en Amacuzani, etcétera, todo eso termina en el lago Titicaca. Entonces necesitamos una limpieza total de nuestros sistemas hídricos. ¿Y cómo se educa a la gente para que no contamine eso? Si estamos viendo lo que pasa en Madre de Dios, si vemos lo que pasa con el río Ramis en Puno. Sí, pues, yo creo que es un tema de educación y de dar el ejemplo y poco a poco se arreglará. Por ejemplo, en Lima, la gente tira la grasa al caño, ¿no? Y entonces los desagües se colmatan, ¿no? Y hay que enseñarles, pues, y de repente reciclar las grasas. Hay una planta en Lima que hace biodiesel basado en la grasa. Todo eso se puede arreglar. Ahora, asume el 28 de julio, no agosto, 28 de julio. Asume y va a tener una gran presión por las regiones mineras, porque el canon se ha ido al suelo. Ya no hay. Y los han presionado para que saquen proyectos, calculando que el canon iba a seguir igual. Todos han hecho sus proyectos, se han gastado la plata en estadios, se han gastado la plata en veredas, se han gastado la plata en pistas, pero no ha hecho las grandes obras de impacto regional. Van a ir a tocarle la puerta al gobierno. ¿Hay plata o no hay plata? Miren, hay alguna plata y con nuestras reformas impositivas que van a facilitar las cosas, habrá plata, habrá un bache. Alfredo Torne, quien es mi principal asesor económico y probablemente el ministro de Economía, ya está trabajando con muchos asesores, con gente que en el pasado trabajó en la SUNAT, en otros sitios, y ya tenemos el plan armado. Yo no digo que va a ser fácil, pero yo lo que digo es, en el 2001 la teníamos mucho más difícil, la economía decrecía, Montesinos nos dejó sin un centavo en la caja y arreglamos el pastel. Y yo creo que esta vez es mucho más arreglable. A eso la tendencia es que los minerales van a mantener esa baja. Los minerales depende que... El cobre, por ejemplo. El cobre está en $2.07 la libra al cierre de ayer. El zinc está en más o menos 65 centavos. Han caído un montón. El cobre estaba a 3.50 hace año y medio, el zinc estaba a $1. Entonces sí, hay una caída, pero sí, China no se ha caído al abismo todavía. Dos, podemos aumentar los ingresos mineros fundiendo el metal aquí, no en China o en Ámsterdam. Y yo creo que podemos darle más valor aquí al Perú. Tenemos el gas, si se termina el tubo con ramales adecuados. Por ejemplo, el plan del tubo hoy no tiene un ramal a Juliaca y Puno, pero obviamente lo va a tener, ¿no? A Tacna tampoco. A Tacna tampoco, llega a Hilo nada más. Bueno, todo eso se va a arreglar. Suiza no tiene un gramo de cobre, ni de zinc, ni de nada. Tiene solo suizos, inteligentes, ¿no? Inteligentes. Y es el país más rico del mundo. Entonces, de que se cayó el cobre algo, no es razón para decir tiramos la toalla y no vamos a hacer nada. Pero eso depende mucho de la educación también. Llegar a un primer mundo, ir avanzando. Pero, por ejemplo, Tacna, Moquegua lo han demostrado, primer, segundo lugar permanentemente. Pero a nivel mundial, se nos pone en el nivel Perú. Pero hay que dar pasos y saltos a niveles internacionales. ¿Sí, Martín? Pero el tema es de que podemos mejorar la educación, ¿no? Porque los suizos no son de otro planeta, o sea, son igual que nosotros. O sea, los peruanos, al contrario, somos reconocidos porque tenemos iniciativa. Lo que nos falta es un poco de orden. Nos falta que la autoridad nos genere ese entusiasmo por las cosas positivas, por los valores. Eso lo hemos hecho y tenemos cómo demostrar al resto del Perú en Tacna y Moquegua. Los resultados son muy similares, ¿no? Moquegua es reconocido como primer
lugar a nivel nacional en educación, pero Tacna está ahí detrás, o sea, prácticamente en un empate técnico, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo hemos hecho? Porque ha habido un cierto nivel de orden en el tema educativo, porque los profesores que tenemos en Tacna y Moquegua han asumido un mayor compromiso con sus alumnos. ¿Y por qué no lo pueden hacer en otras regiones? O sea, y tenemos resultados sensiblemente superiores, ¿no? Decían de que si los escolares de Tacna y Moquegua fueran los que representarían al Perú en la prueba PISA, más o menos aumentaríamos 20 puestos en la tabla de evaluación, ¿no? Entonces solamente si los de Tacna y Moquegua fueron si la meta sería primero poner el estándar de Tacna y Moquegua a nivel nacional, sería un paso. Ahora, ¿por qué no? Pero ahí hay otra cosa que acompaña, lucha contra la desnutrición. No, pero hay cosas simples que hay que hacer. Nosotros en Tacna y Moquegua hace 5 años teníamos los niveles educativos que tiene hoy el Perú. Y en 5 años hemos dado ese salto cualitativo. En 5 años. ¿Por qué no lo podemos hacer en el resto del Perú? Si ya lo hemos demostrado en 2 regiones que sí se puede mejorar. Y con los mismos elementos, con las mismas dificultades podemos hacer. Sí, un gran problema es, por ejemplo, la anemia infantil. Casi la mitad de niños en el Perú son anémicos. Y eso se soluciona muy fácil. Solamente ordenar al Estado para que lleguen los multinutrientes a los niños. Es una cuestión de distribución. El problema no es de grandes presupuestos, es un problema logístico que lo podemos hacer. Entonces, si mejoramos la calidad mínima de las escuelas, que lo hemos hecho en Tacna y Moquegua y lo podemos hacer, para eso no necesitamos inmensos presupuestos, solamente voluntad, las medidas de reactivación económica que Pedro Pablo muy bien explicado y que conoce y da la confianza de que sí se puede mejorar la economía del país. Pero Pablo, el sistema apoya, el funcionario público apoya, se nota de a veces que hay gente que ya está por estar en la administración pública. Acabamos de ver la semana pasada cómo esas pastillitas contra la anemia, contra la desnutrición, vencidas las tiraban a un río acá en la ciudad de Tacna, simplemente. O sea, ¿qué tipo de funcionarios, qué gente trabajamos ahí? Esos funcionarios fuera, porque no podemos permitir eso. Ahora regresamos a los colegios. En el Perú hay 50.000 colegios públicos. Muchos no tienen baño, muchos no tienen ventanas, muchos no tienen luz. Yo creo que cada colegio tiene que tener su electricidad, sus paneles solares, si es que está en un lugar aislado, tiene que tener su wifi para que los chicos se modernicen, tiene que tener sus baños, su comedorcito donde se les va a dar el desayuno, las pastillas, porque nadie quiere desayunar en su escritorio, ¿no? Entonces, yo creo que son cositas que claro, suman un montón de dinero, pero se puede hacer un programa de 5 años, tu colegio, y de aquí a 5 años esos 50.000 colegios van a estar modernizados, los profesores se van a sentir mejor y los chicos... ¿Y cómo compromete al privado que esté en la zona, por ejemplo las mineras, a apoyar en este tema? Yo he ido la otra vez a Tacalaya, un pueblo en la Sierra de Tacna, cerca a la minera Sauder, donde la profesora llega a un colegio de adobe, donde tiene unos 20 alumnos más o menos, y para que sepan que la profesora llegó, iza la bandera, prende leña y tiene que hacer como señales de humo para que los padres se enteren que el maestro ha llegado y se acerquen al centro educativo. Claro, ahora sí. ¿Cómo hacer? Y al costado, unas tuberías así de grandes, y de las cuales pasa el agua, que es la riqueza de ellos, llevada para limpiar el mineral. Claro, no, eso está mal, pues. Ese colegio debería tener un panel solar, debería tener su pequeña radio, y cuando la profesora llega, prende el radio, dice estoy aquí, ¿no? Y la Southern, la XYZ, debe apadrinar un colegio. ¿Qué les cuesta? ¿No? Yo, por ejemplo, hace unos años atrás fui a hablarle a los dirigentes de Cerro Verde. ¿Ya? Cerro Verde es una empresa que ha invertido mucho en Arequipa, en plantas de agua, plantas de tratamiento. Y ellos han entendido que eso es lo que hay que hacer. Y me imagino que la Southern lo entiende también, porque de nada sirve que yo tenga una mina bonita y todo perfecto, con su bar y todo, y al lado hay un pueblo donde no hay nada y la gente se muere de hambre.
eso es una receta para la revolución, ¿no? Y eso no queremos. Pues. Ahora, finalmente, el tema de la SUNAT. ¿Ustedes proponen o no alguna posibilidad de reducción del impuesto general a las ventas? Y segundo, el tema de esta presión tributaria que los empresarios sienten con respecto al tema de la SUNAT, que es demasiado exigente, que cae con multas, supervisa hasta la bodeguita de la esquina, mientras tenemos, también es una zona evidentemente de informalidad, hay mucha informalidad que ha tenido también con la migración, y nadie quiere sumarse a sumar a la base impositiva tributaria. ¿Por qué no se quieren sumar? Porque es un dolor de cabeza. Si yo pago, me auditan, me friegan tu edificio, de dónde salió la plata, etcétera. Es mejor estar escondido, ir cambiando el nombre de la empresa y así me dejan tranquilo. Bueno, tenemos que cambiar eso. Tenemos que hacer que sea atractivo ser formal. ¿Cómo? Te voy a dar un impuesto mucho más bajo, X% de tus ventas o 10% de tus utilidades. Te voy a bajar gradualmente el IGB a todos por igual. Te voy a dar créditos tributarios si contratas a nuevos trabajadores con beneficios. Lo hicimos ya en el 2001, quitamos el impuesto de solidaridad, que era un impuesto a la planilla, inmediatamente empezó a subir la planilla. O sea, tiene que haber incentivos, no solo todo es palo. Este gobierno, por ejemplo, quiere terminar con la minería informal con palo, o sea, militares, tanquetas, bombas. Y muertos. Así no es, no es. Tiene que haber algún incentivo. Yo no digo que hay que ser blandengue y decirle sí a todo, pero sí hay que conversar, como lo hemos estado diciendo. O sea, la posibilidad es de que baje el impuesto general a las ventas. Absolutamente. Bien. Finalmente, congresista Portana. Ya, bueno, tenemos, yo creo que Tacna tiene 3, ¿no? No, 2. 3 postulan, 2 ingresan. Bueno, ¿Está mirando, creo, a Rafael Vargas, no? Sí, él es uno de ellos. Tenemos gente muy buena. Candidatos a la fecha. Y hay mujeres también, mujeres jóvenes, otras. ¿Para cuándo definen esto? Yo diría que la primera quincena de enero. Ya. ¿Y cuándo escriben la plancha presidencial, que ya la tienen? No, yo creo que ya está eso inscrito, ¿no? Ahí hasta el 10 de enero, más o menos. Ya está formalizado. Y lo que quiero decirles a todos que nos escuchan es feliz Navidad y feliz Año Nuevo, y gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar acá en la cabina de la radio y la televisión. Nos vamos a la pausa.